Vamos, empezamos. Entonces, ¿de cosas vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a mirar cómo entran tensegridades y rigidez naturalmente en problemas de optimización, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver cuáles son los problemas clásicos a los cuales que consideramos, a los cuales me voy a referir en esta clase. Son tres. Entonces, los primeros dos son aún más, no sé, aún más como básicos y fundamentales que los de después. Y los dos tipos de problema consideran n puntos, considero n posiciones, nRD, ¿ya? N puntos, y puede ser que n sea infinito. Entonces, a veces puedo, digamos, considero infinitas una configuración con infinitos puntos en el mismo espacio euclidiano de dimensión D. Y bueno, el tipo de pregunta es siempre de ese tipo, ¿ya? Sigue este tipo de pregunta. ¿Cuál es la mejor configuración? ¿Ya? Entonces, optimizar significa encontrar la mejor configuración, el mejor objeto, en este caso, el mejor conjunto de n posiciones de puntos, según algún criterio de lo que es mejor que otra cosa, ¿ya? Y los dos problemas específicos son estos, son el problema de empaquetamiento y de recubrimiento. Entonces, para el empaquetamiento, antes de entrar en quizás la definición, la idea es bastante sencilla, creo yo. O sea, uno toma bolas, todas del mismo tamaño, y tengo la libertad de elegir sus centros. Y después debo decir que estas bolas son no interpenetrables, que no se pueden superponer. Entonces, si las bolas tienen radio 1/2, como en este caso digo, tomamos n bolas, ya puede ser un número finito o infinito, pero digamos que n es igual a infinito, ya es más sencillo describir el problema en este caso. Entonces considero un número numerable de bolas de radio 1/2, lo que significa que no se pueden interpenetrar, significa que los centros están a distancia al menos 1 entre sí, ¿ya? Y después, ¿qué significa que una configuración es mejor que otra? Significa que deja menos vacíos, ¿ya? O sea que el espacio no cubierto por las bolas es más pequeño para la configuración que reputo mejor respecto a otra, ¿okay? Entonces, digamos, la configuración de empaquetamiento más denso con bolas no interpenetrables. Y para decir esto de la densidad, es útil mirarlo primero con n igual a infinito. Y prácticamente uno lo que puede hacer es, mirámoslo por pedazos, ¿no? Entonces, primero tomo una bola BRY, fijo un centro y después intersecto mi bola con un radio R con mi unión de bolas. Ya estas son las bolas de mi empaquetamiento. Y esta intersección la intersecto con una bola de radio R y se imagina que R es un radio bastante largo, ¿ya? Y después voy midiendo el volumen de esta intersección y lo comparo con el volumen total que podría cubrir, ¿ya? Entonces, si se fijan, estoy solo diciendo, ahí veo la densidad de mi, veo la densidad de mi empaquetamiento en el interior de la bola R de radio R y centro Y. Y después tomo el R, lo dejo tender a infinito y veo cuál es el máximo de este tipo de densidad para sobre todo los puntos de RD. ¿Ya? O quizás el mínimo, ¿ya? Entre todos los, digamos que mi empaquetamiento es bueno si para cualquier centro, cuando dejo R crecer, la densidad es bastante buena, o sea, es bastante larga, ¿ya? Entonces, para ver cuál es el peor centro donde podría centrar mi bola antes de hacerla agrandecer, puedo cambiar y minimizar sobre la posición de Y, ¿ya? Pero en realidad sobre muchas configuraciones, especialmente aquellas donde la densidad está lejos de cero, en este caso, si la densidad que yo puedo calcular cuando R tiende a infinito, esta parte en paréntesis, es lejos de cero, da lo mismo si pongo mínimo o máximo sobre Y, porque en realidad el valor será lo mismo para todos los Y.
si una vez que sé que este límite no es cero, o sea que la densidad es no cero. ¿Ok? Y de toda manera, esta manera de cuantificar, ¿ya? Entonces de tomar bolas siempre más largas y ver de mi empaquetamiento cuánto está cubierto y cuánto está no cubierto, este tipo de cosas se llama densidad promedio y uno intenta, perdón, maximizar. Me confundí con máximo y mínimo. Ya necesito maximizar la densidad promedio. ¿Ya? O uno podría minimizar la parte no cubierta, la densidad del espacio vacío. ¿Ya? Pero si lo expreso como densidad de cuánto espacio está cubierto por las bolas, es el opuesto de lo de arriba, ¿ya? El espacio vacío dejado. ¿Ya? Entonces, se trata de minimizar, de maximizar la densidad. ¿Ya? Es el problema de empaquetamiento, ¿ya? Empaquetamiento lo más denso posible. Después hay un problema de alguna manera análogo, que es el problema de recubrimiento, ¿ya? De nuevo, acá tomo n igual infinito, o sea, considero que mis bolas son infinitas y idealmente cubren todo el espacio. Y acá tengo bolas de radio 1, ¿ya? Está más comparable el problema con el problema precedente si las bolas tienen radio 1 en vez de un medio como antes. Y lo que quiero es que deben cubrir todo RD, ¿ya? Es un recubrimiento en el sentido que no hay ningún punto de RD que no esté cubierto por bolas, ¿ya? Significa que automáticamente estas bolas se sobreponen, ¿no? Esto puede ser un ejemplo, ¿ya? Cubrir todos los puntos. Y después lo que quiero hacer es tener los centros lo menos denso posible, ¿ya? Porque ahora lo que es más fácil para esta configuración es que de poner muchas bolas, ¿ya? Si empiezo a poner mucho de estos centros, seguramente continuará a cubrir. Entonces es fácil estar ineficiente en el sentido de cubrir demasiado y tener los centros demasiado concentrados de mis bolas. Pero lo que es difícil, o sea, el caso que es interesante, es encontrar situaciones donde los centros son lo menos denso posible, ¿ya? Y esto de nuevo lo puedo formular como arriba para formular bien el concepto de densidad para configuraciones infinitas. Puedo tomar el número de centros que están en una bola de largo, de radio muy largo, y dividir por el volumen, ¿ya? Entonces estoy viendo el número promedio de centros por unidad de volumen en mi bola muy larga, que es un número finito, y cuando R tiende a infinito, este número, bueno, automáticamente puede ser que este número tienda a infinito, no interesa, pero seguramente no puede tender a cero. ¿Qué quiero decir? Si las bolas cubren, bajo la condición que las bolas cubren todo RD, seguramente hay bolas en todas partes, ¿ya? Entonces es un número, un límite que es positivo y necesito minimizarlo. ¿Ya? Minimizar este número que depende de cómo posicioné mis centros de bolas. ¿Todo claro? Si no es claro, me detienen, ¿ya? Ok, y entonces estos son dos problemas, ¿ya? Y ahora una paréntesis antes de pasar al próximo problema, es que uno puede igual a tener un problema interesante con n finito, ¿ya? Y usualmente para hacerlo bastante sencillo, por formularlo bastante sencillamente, uno puede hacer estas sustituciones, ¿ya? En vez de mirar bolas en RD, la puedo mirar en un espacio que es bien simétrico, tiene muchas simetrías. Por ejemplo, la esfera, ¿ya? El borde de una bola, ¿ya? Esfera redonda, que sería el borde de la bola de dimensión d más 1 y radio 1. O el toro, o sea, tomo RD y hago el cociente respecto a un grupo discreto, ¿ya? Por ejemplo, RD módulo una periodicidad que puede ser ZD. RD dividido por ZD es un toro de dimensión D. ¿Okay? Ese pueden ser ejemplos
donde lo importante para estos ejemplos es que el espacio tiene volumen finito, ¿ya? Es simétrico, tiene un espacio métrico, tiene una distancia inducida y volumen finito. Es bueno que tenga volumen finito. De volumen finito. ¿Ya? Y después, en este espacio, no sé por qué hace esto mi tablet hoy, en mi espacio de volumen finito, en vez de mirar bolas siempre más largas como antes, puedo simplemente tomar todo el espacio tiene un volumen finito y puedo, cuando hacía la división, no sé, puede ser, este puntito puede ser el número de centros que hay en el caso de recubrimiento o la unión de las bolas en el caso de empaquetamiento, ¿ya? Según el problema, le pongo acá una cantidad y esta cantidad, en vez de normalizarla con el volumen de una bola larga, la puedo normalizar con el volumen de mi espacio X, ¿ya? X que puede ser esto, o un otro espacio que donde uno puede resolver algún problema, ¿ya? Y después, lo que sale bueno, en este caso, dado que si se fijan ahora, imagínense la esfera de radio 1, ¿ya? El problema de empaquetamiento en esta esfera, claro, si fijo que necesito empaquetar con bolas de un radio muy largo, será trivial el problema, porque no puedo poner muchas bolas, empaquetar muchas bolas si el espacio tiene una dimensión fija, ¿ya? Entonces, el otro ajuste que hago en mi problema es que en vez de fijar R, necesito optimizar sobre R, ¿ya? Y entonces uno optimiza también no solo en la posición de las bolas, sino en el valor de R, ¿ya? Entonces, de nuevo, pensemos en el caso de la esfera, que me queda más fácil dibujar, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo decir, fijo n igual a, no sé, 10, fijamos n, y después posicionamos 10 bolitas iguales en la esfera, ya bolitas respecto a la métrica, digamos, a una distancia que me fijo sobre la esfera. Ya por ahora no me queda. Suponamos que sean 10 y después lo que hago, tienen un radio R y el mejor empaquetamiento, como para optimizar un empaquetamiento, veo cuál es la configuración donde el R permitido es lo más largo posible, ¿ya? Entonces, estas bolas son lo más densas posible cuando tienen el mismo radio y el radio es el máximo posible de manera que las bolas no se interpenetren. ¿Okay? Entonces, uno maximiza sobre R y sobre las posiciones de las bolas, ya sobre los XY para el empaquetamiento. Y para el caso de recubrimiento es el contrario, necesito encontrar entre las bolas de un dado radio con un dado número de centros que recubren, ¿ya? Entonces el radio no puede ser muy pequeño para poder recubrir todo, pero encuentro el mínimo radio que permite de recubrir con este número de bolas, si las posiciono inteligentemente, ¿ya? Entonces acá el problema para n finito es como una optimización, cuál es el máximo radio o mínimo radio que permite de optimizar, ¿ya? Y uno se da cuenta que dado que una bola, si tengo una bola de radio R en D dimensiones, puede ser en la esfera o en el toro, digamos en una variedad, tengo una bola de radio R, su volumen será del orden de R a la D, ¿ya? Y entonces si mi espacio X tiene volumen fijo, entonces el número de bolas con las cuales puede empaquetar o recubrir, ¿cómo puedo decir? Imagínese que el caso excepcional de que no, por alguna razón mis bolas cubran todo exactamente, ¿ya? Divido mi espacio en n regiones, todas que son todas, digamos, X, el volumen total, lo divido en n pedazos. X sobre n sería más o menos el volumen asociado a cada bolita. Y si este volumen asociado a cada bolita es del orden de R a la D, o sea que
digamos que el promedio de espacio perdido por bolita es, digamos, controlado, entonces obtengo que uno espera que x sobre n sea del orden del R optimal a la potencia d, ¿ya? A menos de una constante de normalización, ¿ya? Y entonces, con este razonamiento, uno llega a la conclusión que quizás el R optimal es una constante dividido por n a la 1 sobre d. Ya es uno ya puede adivinar la crecencia del radio optimal. Y entonces el problema de empaquetamiento en este caso es como, dado mi espacio, encontrar cuál es la constante precisa optimal. ¿Ya? Que la constante, quizás también, ese es un problema, digamos, claramente si para un n dado, habrá que para unos valores de n es más fácil encontrar un empaquetamiento y para otros valores es más difícil. O sea, esta constante puede depender la constante optimal de n, ¿ya? Pero uno puede preguntar cuál es la constante C estrella que vale para todo n, ¿ya? Todo n finito, ¿ya? Entonces puede imaginar un problema menos detallado que optimizar para cada n, encontrar una constante tal que este Rn es, bueno, depende del problema, es mayor o igual o menor o igual, mayor o igual en el caso de empaquetamiento y menor o igual en el caso de recubrimiento, que esta constante, digamos, cuál sería una cota optimal para el radio optimal que vale para todo n. ¿Está claro cuál puede ser otro tipo de problema que uno puede preguntar? Acá podría ser problema de radio universal. Entonces, estos son problemas de empaquetamiento y de recubrimiento. Deje mirar el chat. Nadie tiene. Si tienen problemas, me escriben, ¿ya? Si tienen alguna como cosa que no comprendieron, está bien que me detengan y me digan. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos problemas y el tercero es el problema de minimizar la energía. Entonces, el problema modelo quizás puede ser atribuido a Thomson, ¿ya? Entonces, Thomson, si a veces se estudia en el colegio como conectado a la teoría de la forma del átomo, ¿ya? Habían varios modelos del átomo y que ahora no sabemos que la materia, los átomos son interpretables lo mejor con mecánica cuántica, pero igual una buena aproximación sigue siendo una bastante buena aproximación el modelo simplificado de Thomson, de que hay electrones puestos cada uno en su propio orbital, ¿ya? Entonces, el problema, digamos, más sencillo conectado a orbital atómico es, suponamos que que hay n electrones en la superficie de una esfera y se repulsan, ¿ya? Las cargas iguales se repulsan con repulsión inversamente proporcional a la distancia, ¿ya? Entonces, estamos en la esfera S2 y tenemos repulsión 1 sobre R como electrostática. ¿Y cuál es la posición de equilibrio de estos puntos? ¿Ya? ¿Cuál es la mejor posición donde la energía total del sistema electrostática es la más baja? ¿Okay? Y entonces ese problema se transforma así. Tengo un valor que me dice cuán malo es mi configuración, ¿ya? Mi configuración es tan mala cuanto medida por este número, que es la suma de una función aplicada a la distancia entre los puntos, ¿ya? Sumada sobre todas las parejas de puntos i distinto de j, con i y j entre 1 y n, ¿ya? Entonces tomo tengo mi configuración de puntos, puede ser en la esfera, y mido todas esas distancias, aplico mi función al largo de estas distancias y intento después
y esto me da una energía, ¿ya? La energía de la configuración X1, X1, XN. Hacemos una barrita para separar de lo de antes. Y después lo minimizo, ¿ya? Entonces, minimizar la energía cuando n está fijado, y puedo definir con este, en realidad no vamos a ocupar esta notación, entonces quizás esto borramos, ¿ya? Entonces uno minimiza la, de nuevo, perdón, minimiza la energía de configuraciones, y la interacción puede ser como en el caso electrostático, como una potencia inversa, ¿ya? O sea, 1 sobre R a la S, S siendo un número positivo. Y la forma del V, acá es la distancia entre los puntos. Si la distancia entre los puntos, entre una pareja de puntos es R, este V disminuye con la distancia, ¿ya? Entonces, si tengo mi punto que necesitan vivir en una esfera, estos intentan estar lo más lejos de todos, promediado, con estos pesos, con los pesos proporcionales a inverso a la distancia o con una potencia inversa, ¿ya? Entonces, esto es un tipo de problema. Después uno puede, quizás primero miramos esta parte de acá, esta situación. ¿Qué pasa cuando S tiende a infinito? ¿Ya? Si S se pone más y más larga esta potencia inversa, entonces ya 1 sobre R a la S, cuando R es menor que 1, esto tiende a infinito, ¿ya? Entonces, en toda esta parte de cuando los radios son más pequeños que 1, es muy... ya esto es R, y acá pongo Vs de R. Cuando S tiende a infinito, tiende a ser infinito. Cuando R es mayor que 1, esto tiende a 0. ¿Ya? Estoy dividiendo para una cantidad más larga que 1 a una potencia muy larga. Entonces divido por algo que tiende a infinito y tiende a 0. ¿Ya? Y en el punto 1, cuando R es igual a 1, este 1 sobre R a la S es igual a 1. ¿Ya? Entonces acá es el único valor que no es ni 0 ni infinito. ¿Ya? Entonces este sería el problema el límite del potencial que me define el problema de energía en el caso de S que tiende a infinito. Y entonces, si se fijan, ¿qué significa que cuando mis electrones o mis partículas están más cerca que 1, estos tienen energía infinita? Bueno, significa que cuando estoy minimizando la energía, ninguna pareja de puntos será más cerca que 1, ¿ya? Entonces, esto significa que lo puedo imaginar centrado en mi, digamos, pseudoelectrones con ese que atendido a infinito. Puedo imaginar que hay bolitas no interpenetrables, ¿ya? Y después, bueno, acá hay un poco de diferencia, que acá el valor es 1 y después tiende a 0. Pero digamos que es una buena aproximación en este problema. Aproximarlo, decir que es, digamos, que en realidad uno puede demostrar que los electrones en este caso aproximan un problema de empaquetamiento, ¿ya? Entonces, cuando tengo mi problema de energía, uno de los límites del problema de energía es un problema de empaquetamiento, ¿ya? Es como el problema de empaquetamiento es un problema límite de problemas de energía, ¿ya? Entonces, como que es una indicación que los problemas de energía son un caso un poco más general que el problema de empaquetamiento. Para el problema de recubrimiento también hay un caso, una aproximación así, pero no voy a entrar en detalles. Se llaman problemas no de minimización de energía, sino que de polarización óptima, ¿ya? Polarización. Pero no voy a entrar en este otro tipo de problema ahora, porque es menos estudiado, ¿ya? Y en general, empaquetamiento es más estudiado que recubrimiento, y energía es más estudiada que el problema de recubrimiento, ¿ya? Entonces, problemas de empaquetamiento y de energía son los de que vamos a hablar hoy. Y los otros son interesantes, pero hay menos investigación en esta dirección, lo que significa que son más interesantes desde un punto de vista. Pero esto. Ok. Y entonces esto pasa,
digamos, para acordarnos, hemos partido acá, después hemos discutido esto, y pasamos acá. Otro caso, pasamos en este cuadrito de acá, es otro potencial muy importante porque permite una primera aproximación de cómo funcionan los átomos, las moléculas y los átomos, es el potencial de Lennard-Jones. Entonces, el potencial de Lennard-Jones funciona así. Acá es muy largo. Cuando la distancia entre mis puntos es muy pequeña, más pequeña que 1, el potencial no es infinito, pero crece muy rápido, ¿ya? Entonces crece como una potencia, usualmente se toma la potencia 12, pero no es tan importante. Acá hay una potencia muy larga, ¿ya? Después, cuando los puntos son a distancia 1, el potencial vale un número negativo. Usualmente se normaliza y se dice que valga -1, ¿ya? Entonces, usualmente esto se ve como A y B, dos números positivos. Y después, cuando R tiende hacia el infinito, esto tiende a 0, ¿ya? Y tiende a 0 y es negativo, ¿ya? Entonces, es así. Entonces, lo que pasa, si se fijan, lo que pasa en este caso, imaginámonos dos átomos que interactúan con esta, se repulsan o se atraen correspondiendo a minimizar esta energía, ¿ya? Entonces, los dos átomos, lo que le conviene más es que estén a esta distancia, ¿ya? Para minimizar la energía V de X menos Y, ¿ya? Lo ideal es que X y Y están a distancia 1, ¿ya? Porque acá me da energía lo más baja posible, -1, ¿ya? Después, ¿qué pasa si con una fuerza estoy moviendo Y cerca de X, ¿ya? Si muevo Y acá cerca, entonces un poco más cerca respecto a la distancia 1, ¿ya? Digamos que esta distancia 1, esta es un poco menos. Entonces acá la energía V a distancia 1, cuando están a distancia 1 menos epsilon, es muy larga, ¿ya? Entonces significa que me cuesta mucha energía acercar mis partículas, ¿ya? Esto representa el facto que el V tiende a infinito cerca de 0, ¿ya? No es que son como, hay algo rígido, como en las bolitas no interpenetrables, que me da infinito al tiro, sino que crece muy rápido, así que es como necesito siempre más fuerza, una fuerza muy larga para acercarlo mucho entre sí, las partículas. Después, ¿qué pasa si ahora Y lo muevo un poco más allá que distancia 1? ¿Ya? Entonces, acá lo que pasa es que, bueno, tengo Y más allá que distancia 1, la energía del V es negativa, ¿ya? Entonces, está bien, no, tiene energía bastante baja, pero si se fijan, acá la función V es creciente, ¿ya? Entonces, el facto que sea creciente significa que ahora tengo X, Y a distancia un poco más larga que 1, pero es natural para el punto, para los dos puntos, ir bajando la energía, ¿ya? Entonces, naturalmente, estos dos puntos se van acercando hasta encontrar de nuevo la situación de equilibrio, ¿ya? O sea, la situación donde están a distancia 1, ¿ya? Entonces, hay una reacción muy fuerte a ser acercados y bastante débil, pero siempre en la dirección de tender a este mínimo si están lejos, ¿ya? Y esto permite de describir, es algo que modela unas propiedades de las interacciones que se llaman de Van der Waals. Van der Waals de molécula. ¿Ya? Es un modelo juguete de las interacciones de Van der Waals. Y Van der Waals hacia infinito, 1 sobre R a la 6. Y que los átomos no son interpenetrables o son difícilmente interpenetrables para el comportamiento cerca de 0. Okay, entonces, esto. Después, otro tipo de modelos que aparece a veces
en modelización es con interacción gaussiana, ¿ya? Entonces, cuando tengo dos puntos, es un poco como el caso gaussiano, es un poco como el caso de potencia inversa, solo que acá, cerca del origen, no tiene el problema que está explodando, ¿ya? Entonces, puede pasar que mis puntos se sobrepongan y no cuesta mucha energía. Y lo lindo es que exponencial de menos una distancia al cuadrado es una función que se comporta muy bien, ¿ya? Por ejemplo, esto es exponencial de menos x cuadro sobre alfa, exponencial de menos y cuadro sobre alfa, si en el caso que r cuadro es igual a x menos y al cuadrado, ¿ya? No, perdón. La norma, digamos que funciona bien ocupando el teorema de Pitágoras, ¿ya? xy al cuadrado. R cuadro es igual a xy al cuadrado, significa que R cuadro es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pero mi energía, en este caso, cuando escribo el teorema de Pitágoras que me dice la distancia entre 0 y el punto xy, ¿ya? Esta distancia r es igual a la suma de x de las dos coordenadas al cuadrado, y la energía correspondiente es un producto, ¿ya? Entonces, el factor que transforma sumas en productos y respeta bien el teorema de Pitágoras hace que la interacción gaussiana es muy querida por la gente que intenta hacer cálculos algébricos de configuraciones, ¿ya? Porque permite como manipulaciones algébricas. ¿Ok? Ya, esos son unos potenciales que uno puede encontrar. Además, si ustedes estudiaron en un curso de probabilidad, sale la ley ¿cómo se llama? De los grandes números, de law of large numbers. Law of large numbers, que me dice que en algunos sistemas, si hago muchas pruebas independientes de mi sistema, la distribución que obtengo es gaussiana, ¿ya? Entonces, si intento aproximar comportamientos promedios, por ejemplo, de un polímero o de una cadena de átomos, puedo pensar que una buena aproximación de interacciones ocupando unas leyes de grandes números es con una interacción gaussiana, con una varianza, digamos, dependiente del modelo, ¿ya? Entonces puede entrar también así en modelos no solo algébricos, perdón. Ok, entonces eso era un resumen de los 3 tipos de problemas más famosos de optimización de configuraciones de puntos. Y vamos a entrar en detalles y vamos a pasar harto tiempo hablando solo del problema de empaquetamiento. ¿Okay? Porque esto se conecta bastante directamente con tensegridades. Entonces vamos a pasar primero a ver lo que se sabe en 2 dimensiones. ¿Cuál es el empaquetamiento optimal en R2? Acá es fácil. El empaquetamiento de bolas en R2, uno se da cuenta rápido que cada bola debe tener menor o igual que 6 contactos con otras bolas, ¿ya? Entonces, no puede ser que esta bola de acá, esta no puede tocar 7 bolas del mismo radio y sin que estas 7 bolas se interpenetren, ¿ya? El máximo número es 6, número de contactos. ¿Ok? Si intento poner 7, lo que pasa, las 7 bolas deberán alejarse quizás y no tocar esta bola, ¿ya? Entonces, que están más lejos que distancia, están más lejos, tienen distancia demasiado larga para poderla tocar, o que se interpenetran, ¿ya? Entonces, cada bola tiene al máximo 6 contactos. Y 6 contactos se pueden alcanzar exactamente cuando acá tengo esto, la distancia entre centros. Si la bola tiene en radio 1/2, la distancia entre centros es 1. Entonces tengo estos 6 lados de largo 1
y acá estos otros lados deben ser de largo menor o igual que 1. Si esta distancia la fijo a ser igual a 1. Entonces los lados de este hexágono son menores o iguales a 1, con igualdad exactamente cuando es un hexágono regular, ¿ya? Y entonces si hay 6 contactos, sin que las bolas se interpenetren, hay un hexágono regular, ¿ya? Así que una situación muy especial, que es que la configuración de primeros vecinos en un empaquetamiento, para hacer como tener el máximo número de contactos, debe ser rígida. Hay una sola posibilidad, ¿ya? Entonces, lo más denso, el empaquetamiento más denso, ocupando este principio, es muy fácil demostrar que el empaquetamiento más denso es un látiz triangular. Y un látiz triangular, en mi tablet hay esto, ¿ya? Es esto, ¿ya? Esto es un látiz triangular. No sé si lo ven. ¿Ok? Entonces, esta es la, digamos, lo descubrió, digamos, la primera persona que lo escribió en detalle fue Laszlo Fejestor, pero se supone que era conocido antes, es como algo, un resultado bastante elemental que se conoce, es algo conocido por lo que pensaban en estas cosas, pero se atribuye a Fejestor porque fue el primero que lo escribió y lo desarrolló en detalle, este razonamiento. Y para problemas de energía, esto se traduce, después lo vamos a ver, esto es, lo aplicaron por la primera vez en problemas tipo de energía, ¿cuál es la energía minimal de configuraciones? Heitman y Radin, ¿ya? Aplicando la idea de Fejestor. ¿Okay? Entonces, esto es el principal resultado que se conoce de empaquetamiento en 2 dimensiones. Después, más recién, estos son trabajos de los años 2010, más o menos. No, perdón. Heppes es 2003 y Kennedy creo más como 2010. Entonces, si sé cuál es el empaquetamiento optimal de dos de bolitas todas iguales, ¿qué pasa si ahora supongo que tengo 2 radios? ¿Ya? Tengo bolitas quizás de radio 1, ya antes decimos radio 1 medio, pero 1 medio es un número como un poco más raro que 1. Entonces digo que el primer radio es 1 y el otro radio es R. ¿Ya? Entonces puede ser R, y digo que R es menor que 1. ¿Ya? Entonces tengo un tipo de bola de radio 1 y un otro tipo de bola de un otro radio. Todas iguales, hay solo 2 radios posibles y es menor que 1 el segundo. ¿Ya? Entonces acá ya el problema en general no se conoce la respuesta. ¿Ya? Entonces es un problema abierto. ¿Cuál es el mejor empaquetamiento de 2 radios de radio 1 y R? Para R general no se conoce. ¿Ya? Y Heppes es el único resultado que conozco de empaquetamiento optimal. Y es el caso de el segundo radio es raíz de 2 menos 1. ¿Ya? Heppes es el caso de radios 1 y digamos, sí, radio 1 y raíz de 2 menos 1. ¿Ya? Y en este caso, la demostración no es tan fácil como la demostración de Fejestor. Hay que hacer más detalle y es interesante cómo alcanzó a demostrar que el mejor empaquetamiento entre todos los empaquetamientos posibles es siempre lo mismo, ¿ya? Y es empaquetamiento donde tengo mis bolas que forman una grilla cuadrada, ¿ya? Y las bolitas más pequeñas cubren los agujeros entre cuadrados, ¿ya? ¿Está claro? Está un poco descrito acá, como este tipo de configuración acá. Más lindo que mi dibujo. ¿Ya? Eso es el resultado que se conoce, ¿ya? Y después Kennedy, todo esto hay harto de experimentos numéricos, ¿ya? Entonces, hay que discutir muchos casos y las geometrías a veces son difíciles de comprender en detalle, digamos, bajo un principio así
obvio. Así que muchas veces hay exploraciones por computador. Y la inteligencia del investigador es cómo preparar el problema para que con unos cálculos por computador te pueda dar una demostración rigurosa que es exactamente esta y no otra la posible configuración que uno obtiene. ¿Okay? Pero Kennedy lo que se restringe a una condición. Se restringe a la condición que el grafo de contacto es triangulado. ¿Ya? Déjeme ver si hablo de grafo de contacto. No. Entonces, déjeme decir qué es el grafo de contacto. Grafo de contacto, ¿ya? Tiene por vértices, son los centros de las bolas. Y lados, que lo escribo como E, porque en inglés lado empieza por E. Lados serían los parejas I, J, tal que que la bola de centro XY, XJ, las bolas de centro XY, XJ se tocan. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengo un empaquetamiento, puedo asociarles su grafo de contacto. ¿Ok? Y significa que uno los centros de la bola que se tocan y la bola que no se tocan, nada, no hago nada para ellas. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, el grafo de contacto sale como cuadraditos con las diagonales. ¿Ya? Acá el grafo de contacto sale un poco más complicado. Ya este tipo de... ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, el grafo de contacto me representa como completamente, una vez que sé los radios de mis bolas, puedo describir la configuración directamente por el grafo de contacto. Y la hipótesis de Kennedy, ¿ya? La hipótesis de Kennedy es que el grafo de contacto es triangulado, ¿ya? Entonces que no hay ciclos inducidos en este grafo. Un ciclo inducido sería algo como este, un cuadrado donde faltan las diagonales. Esto es un ciclo inducido de tamaño 4. ¿Ya? Un ciclo inducido de tamaño 5 en un grafo es un pentágono en el grafo donde faltan todas las posibles diagonales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estoy pensando él requiere antes de empezar a describir resultados, se pone la condición de tener un grafo de contacto triangulado. Y en este caso, demuestra que hay solo 9 posibilidades para R. El valor de radio más pequeño que 1, R, de acá. Esto hay solo 9 valores posibles, ¿ya? Y la idea es que, digamos, se hace por trigonometría, aplicando trigonometría y el punto es que cuando necesito tomar mis triángulos, digamos, cuáles son los puntos, los centros de bolitas que están en contacto con la bolita que tiene el centro dibujado acá, este punto más largo. Bueno, todos estos contactos de acá deben formar triángulos y los lados de estos triángulos pueden tomar solo 2 valores, 1 y R. Esta es la primera condición. Y después la otra condición es que la suma de todos estos ángulos de acá debe darme exactamente 180 grados. ¿Ya? Entonces, una condición muy fuerte sobre la trigonometría de mis ángulos de estos triángulos. ¿Ya? Y entonces, si se fijan, un triángulo que tiene lados 1 y R puede ser, tener lado 1, 1, 1, R, 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 o 1, 1, R, o R, R, 1. RR1, si R es bastante largo, ¿ya? El último RR1 a veces es imposible si R es muy chico, ¿ya? Y entonces entre estos con los ángulos de estos 4 triángulos, debo siempre poder
completar 180 grados y con estas condiciones elimino todas las posibilidades excepto 9, ¿ya? Y las 9 las describe acá. Bueno, déjeme, ¿cómo se hace? Ah, eso. Esto. Son estas 9 posibilidades de acá que están en este dibujo de acá. ¿Ok? Esto es el punto de Kennedy. Y y bueno, después hay una conjetura en dos dimensiones que el grafo es triangulado para las configuraciones optimales. Que si tengo densidad optimal, entonces el grafo es triangulado. ¿Ya? Si, digamos, déjeme decirlo de nuevo. Si tengo empaquetamiento con 2 radios, y este empaquetamiento tiene densidad optimal, o sea que tiene la densidad más larga entre todos los empaquetamientos con 2 tipos de bola. Entonces, esto se alcanza cuando el grafo descrito por las bolas es triangulado. ¿Ya? Es una conjetura muy difícil, o sea, no sé, no parece muy fácil resolver demostrar esta conjetura. Pero esto es, Kennedy formuló este tipo de conjetura. ¿Okay? Bueno, esto es para decirle que hay algún tipo de resultado que va más allá del empaquetamiento, ¿ya? Y después hay varios sistemas inteligentes y hay un conjunto de técnicas que es muy interesante y en desarrollo. Los trabajos sobre empaquetamiento, sobre experimentos numéricos de empaquetamiento son interesantes desde el punto de vista matemático, ¿ya? Porque el punto de estos trabajos es encontrar, ya, miro acá el espacio entre que me dejan mis bolitas con centros determinados, puede ser numéricamente o bajo una combinatoria del grafo de, uno puede tener la combinatoria del grafo de contacto para controlar la configuración o ver las posiciones de verdad de los puntos en el espacio, no solo combinatorialmente. Pero lo que uno quiere después formalizar matemáticamente, es importante hacerlo de la manera más inteligente posible, y ahí va la investigación, es cómo puedo atribuir, cómo puedo acotar el espacio que no estoy cubriendo basado en la combinatoria o en la geometría de mis configuraciones, ¿ya? Entonces, decir al computador, ya si encuentras ese tipo de configuración combinatoria del grafo, asociale este peso. Y este peso intenta después de minimizarlo, que debe ser un peso fácil por calcular y que describa cuán lejos de ser optimal es el empaquetamiento, cuán lejos de ser bien denso es mi empaquetamiento, ¿ya? Entonces hay algo es algo en desarrollo, y estos son trabajos que intentan optimizar este tipo de numérica, son muy recientes, son 2020, esto es de 2020, y donde se dio cuenta que a veces puede que haya empaquetamientos con 2 tipos de bolas con el tamaño correcto descrito por Hepes, pero si la cantidad de bolas la pongo cualquiera, va a haber como un cristal, una forma regular de bolas de un tamaño y otra forma con bolas de los 2 tamaños, ¿ya? Entonces, como que no hay una configuración regular, sino que hay configuración regular por pedazos, con dadas densidades. Después, ¿qué pasa con 3 radios? Uno puede continuar y ahí se termina la cosa, porque con 3 radios ya se saben muy pocas cosas, ¿ya?
Entonces, con 3 radios, uno puede darse cuenta que en vez de 9 hay 164 casos. Y de nuevo, es muy inteligente la manera de achicar el problema para que lo pueda resolver y clasificar un computador. Entonces, hay solo 164 casos. Y las preguntas que interesan mucho a la persona son las siguientes. ¿Será cierto que las configuraciones más densas son siempre periódicas? ¿Por qué? Nadie dice que debe ser periódica una configuración optimal, pero no se sabe ningún ejemplo de empaquetamiento de bolas, de fijar los radios de mis bolas, tales que la configuración óptima es no periódica, ¿ya? Entonces siempre salen periódicas y nadie sabe demostrar que deben salir periódicas las configuraciones más densas, ni que encontrar contraejemplos de configuraciones que son muy densas y no periódicas, ¿ya? Entonces, esta es la primera pregunta. Y después la otra pregunta que, como le decía antes, es que no se sabe si la configuración optimal te da un grafo de contacto formado de solo triángulos y sin otro tipo de polígonos, ¿ya? Ni se sabe demostrar, ni se sabe encontrar un contraejemplo, ¿ya? Entonces, esto es un poco hacia dónde llega la teoría en 2 dimensiones. ¿Ok? Voy a ir un poco más, puede ser que necesite ir un poco más rápido. El próximo caso en 2 dimensiones que quería mencionar es que uno puede estudiar esto con tensegridades y una noción natural en el caso de asociar tensegridades es la de atascamiento, ¿ya? Entonces, una condición para que un empaquetamiento sea optimal es que sea atascado. ¿Ok? Atascado significa que no puedo mover las bolas, ¿ya? Hay distintas nociones. Puede ser que no puedo mover una bola sola dejando todas las otras fijas. Esta es la condición menos restringente, la más como, digamos, más sencilla y menos, digamos, general de atascamiento, ¿ya? Entonces, que fijado todas las otras bolas, no puedo tomar una bola y moverla. Ok. Después hay la próxima condición, que es el atascamiento bajo movimientos colectivos, ¿ya? En este caso uno puede decir, suponamos que el grafo de contacto, ¿ya? Suponamos que tengo una tensegridad asociada a mi grafo de contacto, donde pongo solo puntales, ¿ya? ¿Qué significa puntal? ¿Se acuerdan? En una tensegridad hay barras, que son parejas de puntos que deben estar a esta distancia y no cambiar distancia, cables que se pueden achicar y no alargar, y puntales, que son parejas de puntos que se pueden alejar, pero no se pueden acercar, ¿ya? Este es el caso que nos interesa. Puntales, o sea, pensar que en mi grafo de contacto, lo único que puedo hacer es alejar las bolas, ¿ya? Porque si las acerco, se van a interpenetrar, ¿ya? Entonces uno busca tensegridades rígidas con solo puntales y con todos los lados iguales, ¿ya? Acá, dado que las bolas son todas iguales, tienen todos los lados iguales, ¿ya? Entonces hay tentativas de estudiar empaquetamientos que a veces tienen resultados, ¿ya? Por ejemplo, conectarlo con tensegridades. Y, por ejemplo, en este caso, donde supongo que todos mis empaquetamientos son periódicos, bajo la imposición de periodicidad, las configuraciones de bolas son atascadas, solo sí son infinitesimalmente rígidas, sí solo sí tienen localmente densidad maximal. Localmente densidad maximal significa que no puedo mover las bolas y cambiar los radios aumentando la densidad durante el proceso, ¿ya? Entonces, es que localmente en el interior de
del espacio de configuraciones, no puedo mejorar la densidad, cambiando radios y posiciones. Es el tipo de resultado que se puede alcanzar, que se alcanzó en 2018. Entonces, se puede conectar con teorías de tensegridades de esta manera, natural. Problema de empaquetamiento. Y es mucho más fácil todo esto en 2 dimensiones que en otras dimensiones. En 3 dimensiones, acá hay pocos resultados. Hay el resultado muy, muy poderoso y que hay un libro de 200 páginas de... a ver. Esto es la demostración de Hales, ¿ya? Es el libro de la demostración de Hales. Yo intenté leerlo, pero en realidad es muy... uno necesita, digamos que es más como, tiene un valor histórico que de poder ocupar las técnicas en detalle. Digamos que te da solo una inspiración un poco de cómo abordar otros problemas, ¿ya? Pero esto es un teorema muy difícil de demostrar de Hales que demostró lo siguiente, demostró cuál es el mejor empaquetamiento en 3 dimensiones, ¿ya? Y se llamaba conjetura de Kepler. ¿Ya? Y es una demostración por computador, hay harta parte por computador de esta demostración. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es que tomo empaquetamientos de bolas que son en forma de látiz triangular, capa por capa, formo capa de látices triangulares, y después, si fijo la capa 1, que es este retículo en negro, que forma un látiz triangular, o sea, forma un grafo de contacto que es un látiz triangular. La capa 2, se imaginan acá hay bolitas, y después la próxima capa de bolitas iguales, la necesito poner encima de la otra para que continúen a tocarse, ¿ya? Para que la bola correspondiente a este vértice toque estos 3 vértices más abajo, toque las bolas correspondientes a los 3 vértices más abajo, ¿ya? Se imaginan que esto es proyección, este dibujo es en proyección ortogonal, ¿ya? Así que estos segmentos de acá serían también del mismo largo que este tipo de segmento de acá, ¿ya? Solamente que se ven en perspectiva. ¿Okay? Entonces la capa 2 la puedo poner en esta posición, versión A, o en la posición cambiada en versión B, ¿ya? No puedo en la capa 2 poner puntos arriba de todos los centros de triángulos, porque estos serían demasiado, no hay bastante espacio, ¿ya? Y entonces hay estos 2 tipos de capas. Y el teorema de Hales dice que empilando capa 1 y después poniendo capa 2 en una de las 2 posiciones y después repitiendo esta elección cuantas veces yo quiera, obtengo exactamente todos los, digamos, obtengo, no exactamente todos, pero obtengo empaquetamientos optimales. Y después hay un resultado, digamos, un parcial que indica cómo puede ser con 2 tipos de bolitas, ¿ya? Se pueden poner a segunda que ocupo 2 tipos de capas, capa A y A o A y B, ¿ya? Acá se imaginan que acá hay la capa 1 en este plano, ¿ya? Y arriba pongo bolitas de la capa 2 y la puedo poner en 2 posiciones posibles y después si pongo una nueva bolita en el intersticio entre 4 bolitas de la capa precedente, puedo encontrar, bueno, en realidad no es entre 4, es entre 6 bolitas, ¿ya? Hay una que podría poner acá encima que cubra todo y la bolita central también al centro de la configuración, se ve un pedazo de esta bolita acá. ¿Ya? Entonces, en total, estas bolitas pequeñas más oscuras tocan cada una 6 bolas largas y esta es la única configuración que tiene grafo triangulado en 3 dimensiones, con 2 radios. Si fijo que debe tener 2 radios y tener grafo de contacto triangulado, Fermike dice que esto es la única configuración posible. Yo no verifiqué el
trabajo de Fernique en detalle, así que no sé, no estoy seguro si lo relacioné bien. Pero hay este tipo de dirección. Y después otros resultados son en 8 dimensiones y en 24 dimensiones. Y es un trabajo muy espectacular de Vyazovska con Kumar, Miller y Radchenko, que encuentran configuraciones especiales en estas dimensiones, ocupando métodos como de funciones modulares. ¿Ya? Hay grafo que se llama E8 y el retículo que se llama E8 y el retículo que se llama Leach lattice, el lattice de Leach. ¿Ya? Y son los únicos resultados que se conocen, digamos, de este tipo de empaquetamiento, ¿ya? Dimensiones 2, 3, 8 y 24. Y en otras dimensiones hay como conjeturas, se conoce cuál es el mejor látiz, el látiz más denso en unas más dimensiones, pero hay mucho desconocido. Ya. Ahora pasamos al problema de energía, ya para esta última media hora. El problema de energía, de nuevo, no voy a hablar de los resultados que valen en 8 y 24 dimensiones, donde también hay resultados de energía, ¿ya? Esto es algo de que no voy a entrar en detalle, ¿ya? Pero vamos a mirar especialmente en dimensión 2. ¿Ok? En dimensión 2 puedo tomar este tipo de potencial. Ya se acuerdan, el problema es minimizar sobre todas las posiciones x, y la suma y distinto de j de v de distancia entre x, y xj. ¿Ya? Y que v es un v que depende de la distancia que llamo r, y si r es menor que 1, digo que v es más infinito. Si la distancia es 1, lo digo que es igual a menos 1. V es igual a menos 1 si r igual a 1. Y v es igual a 0 si r mayor que 1. ¿Ya? Entonces la función es 0 acá, acá es más infinito y acá es menos 1. Entonces, para minimizar la suma de todas las v aplicado a las distancias relativas, debo en práctica maximizar la contribución es menos 1. ¿Ya? Maximizar x y la cardinalidad de las parejas IJ tal que xy menos xj es igual a 1. ¿Ok? Y esto se llama el modelo de discos pegajosos, o sea, sticky disk, ¿ya? Porque tengo mis bolitas que no se pueden interpenetrar y deben tocarse lo más posible, ¿ya? Cada vez que hay dos bolitas de estas bolitas de radio medio que se tocan, ¿ya? Como acá, que se tocan, tienen un punto de contacto, esto me da un menos 1 en la energía, un valor de menos 1 en la energía, y quiero tener lo más posible de estos menos 1. ¿Ya? Entonces, quieren pegarse entre sí. Y esto lo hemos visto, el resultado de Fey-Stoth, que se aplica acá, y fue esto el resultado de Heitman-Radin, que se dieron cuenta que se podía aplicar esto. ¿Ya? Y demostraron que forman un retículo triangular, las bolitas en este caso. Después de esto, uno se puede preguntar, bueno, esto es un caso muy especial, ¿y será posible transformar este potencial VR en un potencial más más agradable, menos infinito, no infinito, sin saltos? Y este tipo de resultado de perturbación, de robustez de este primer tipo de resultado, es el resultado de Tile del 2006. Ya Tile en 2006 se dio cuenta que es suficiente que V crezca mucho cuando R es más pequeño que 1. O sea, que acá el V, si acá tengo distancia 1, el V crece mucho cuando tengo R menor que 1. Que tenga un mínimo en R igual a 1, acá. Tiene un mínimo. Y después que sea muy chico cuando R es más largo que 1, ¿ya? Entonces,
en esta parte de acá, no es importante que haga 0, sino que sea muy chico. Y hay todo esto cuantificado en el trabajo de Tile, está todo escrito de manera rigurosa, y acá solo estoy simplificando para dar un poco la idea de cómo funciona. Entonces, las dificultades para hacer este procedimiento, digamos, perturbación que hace Tile, es primero evitar, hay que encontrar una manera, aplicar esto, el factor que V crece mucho cerca de R, igual a la izquierda de R igual a 1, evitar que los puntos cercanos, que los puntos se pongan demasiado cercanos, más cercanos que un dado valor 1 menos epsilon, ¿ya? Y acá se ocupa la crecencia de V, ¿ya? Y esto me permite, con el punto 1, me permite de saber que los puntos, cada punto, bueno, no es que hay bolitas de radio 1 que no se tocan, sino hay bolitas de radio 1 menos epsilon, ¿ya? O sea, que para cada punto no hay ningún otro punto a distancia 1 menos epsilon de este punto, ¿ya? Así que hay algunas restricciones sobre cuántos puntos, sobre la densidad de puntos que uno puede tener. Después, la segunda dificultad es que uno debe evitar que el comportamiento de V lejos de R igual a 1. Entonces, en esta zona de acá, V cuando la distancia de los puntos es bastante larga, evitar que el comportamiento de V influya sobre la configuración optimal, ¿ya? Entonces, yo sé que hay una configuración optimal en el caso, digamos, modelo de arriba. Y desde el caso modelo de arriba, debo poder perturbarlo. Y esto significa que cuando miro mis condiciones de mínimo, o sea, tomo derivadas, que implica tomar derivada del potencial, o segundas derivadas de mi energía, tomo derivada primera y segunda de mi energía, estas deben, el comportamiento de la energía, su gradiente y sus segundas derivadas, deben ser gobernadas por el comportamiento cerca del mínimo. Ok. Entonces, lo que decía era lo siguiente. Primero, evitar que los puntos sean más cercanos que un dado valor, digamos, 1 menos epsilon, ya con un epsilon elegido bien. Entonces, este primer paso ayuda a decir que, por ejemplo, los puntos están bastante lejos el uno del otro, ¿ya? Así que no se acumula la densidad de puntos en un dado lugar, ¿ya? Después, la segunda parte, la segunda, digamos, cosa útil es que cuando miro mi energía, ¿no? La energía que toda la suma de la cosa que estoy minimizando, toda la suma de mis potenciales calculado en pareja de puntos, sus derivadas, su gradiente y sus derivadas segundas deben ser gobernadas por el comportamiento de V cerca de este mínimo en 1, ¿ya? Esto es lo que en práctica hace Tile, demuestra esto. Y para demostrar esto, necesito que el comportamiento que las derivadas de mi potencial lejos de los primeros vecinos, entonces en este pedazo de acá, cuando V es más largo que los primeros vecinos, necesita ser muy pequeño comparado con las derivadas cerca de este punto, ¿ya? Entonces hay que encontrar como una cota que demuestra que el comportamiento local es local cerca del mínimo, cerca de R igual 1, es dominante para la energía, ¿ya? Y después, lo último que contiene el trabajo de Tile es una especie de una técnica de ecuaciones diferenciales que ayuda a mejorar el punto 2, ¿ya? Entonces, hay algún método que proviene de la teoría de la elasticidad, y no voy a entrar en esto porque en realidad no es esencial y se puede hacer todo sin este método, pero parece interesante y creo que lo insertó porque le pareció interesante que el comportamiento de cómo se pueden sumar las perturbaciones, esto se puede controlar con métodos inspirados a las ecuaciones diferenciales de elasticidad, ¿ya? De teoría de materiales que hemos visto en la clase 2. Pero esto es como un bonus, no tiene mucho que ver con el
centro de la demostración. ¿Ya? Entonces, el mensaje es que hay resultado, es interesante intentar perturbar y ver cuán lejos me puedo alejar de un problema modelo. ¿Ya? Y por ahora yo diría que el resultado de Tile es bueno, pero es un resultado, digamos, que se puede mejorar. Son técnicas que ocupan solo la parte más, lo más primitivo de las propiedades de las configuraciones, ¿ya? Cota sobre las derivadas, donde se demuestra que si el V es extremadamente pequeño afuera, entonces ya no cuenta, ya no cuenta solo la interacción con los primeros vecinos. Ok, entonces, pero estos detalles es el tipo de resultado con el que permite, de nuevo, el resultado final de Tile es que, de nuevo, las configuraciones forman exactamente un retículo triangular, ¿ya? Se forma un retículo con triángulos equiláteros, ¿ya? Para estos otros potenciales perturbados. Entonces, extiende exactamente el mismo tipo de forma de configuración para otros potenciales que en una clase más larga. Lo que puede ser sorprendente, porque digo, si no, uno podría decir, ya tengo un potencial perturbado, entonces la configuración optimal es un perturbado de la configuración optimal precedente. No, es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, como puede ser algo un poco mágico ahí. ¿Ya? Ok. Y la última cosa que quiero describir es el trabajo que hicimos nosotros, yo y unos, estos son dos postdoc, uno es en Austria y la otra, que es una colega, es en Roma, creo ahora, en Italia. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta es que había otro caso de interacciones donde uno puede encontrar como configuración optimal el retículo no triangular, sino que cuadrado, ¿ya? Entonces, obtener un retículo cuadrado como configuración, digamos, optimal, ¿ya? Entonces, acá se trataba, hay el mismo tipo de potencial, pero cambiado con, donde pongo, digamos que la contribución es -1. Lo único que cambia es esto, que la contribución es -1 de mi energía, aparecen cuando R es entre 1 y raíz de 2, y no simplemente cuando R igual a 1, ¿ya? R igual a 1 me da el retículo triangular, y R entre 1 y raíz de 2 me da exactamente cristalización en el retículo cuadrado. ¿Ok? Y entonces uno tiene que los puntos no quedan a distancia más cerca que 1, ¿ya? Porque V es igual a más infinito si estoy a distancia más cerca de 1, ¿ya? Entonces V, mi punto deben estar como a distancia al menos 1 entre sí, y después debo maximizar las parejas, el número de parejas que tienen distancia entre 1 y raíz de 2. Entonces, para describir esto, el grafo de contacto debe conectar parejas a distancia entre 1 y raíz de 2, no distancia 1 exactamente, ¿ya? Entonces, si tengo estos puntos, verifico cuáles están a distancia entre 1 y raíz de 2, digamos esto, y creo el grafo de contacto. Sumo un otro lado, quizás esto es 1, esto es raíz de 2, un poco más largo, esto es un poco más largo, y cualquier número, cualquier distancia entre puntos en R2, que son a distancia entre 1 y raíz de 2 de mi configuración, lo dibujo como lado del grafo, ¿ya? Y puede haber, por ejemplo, que unos lados de mi grafo se cortan entre sí, ¿ya? No necesariamente es un grafo planar. Eso es una diferencia con el caso precedente. ¿Ok? Entonces tengo este grafo de contacto, y uno se da cuenta que el máximo número de vecinos posible antes era 6 y ahora es 8, ¿ya? Entonces la idea, ¿cuál es? Tomo un punto, veo cuántos vecinos puede tener. Si hay vecinos en el grafo de contacto, significa que están a distancia entre 1 y raíz de 2, así que están entre estos dos círculos, ¿ya? Y después deben estar a distancia al menos 1 entre sí, ¿ya? Entonces uno se da cuenta cuál es el ángulo que acá se puede formar. Los ángulos
permitidos por trigonometría que forman dos lados conectados al centro y que están en esta corona circular. Y se da cuenta que el ángulo es de más o menos 30 grados, 40, un poco más que 40 grados, así que caben a lo más 8 vecinos. ¿Ya? No pueden caber 9 vecinos en esta, 9 puntos conectados con el centro, o sea, y que están a distancia más larga o igual que 1 entre sí en esta corona circular. A lo más hay 8. Entonces no caben mayor o igual que 9 puntos. Pero para que la otra observación es esta, es que, bueno, hay varias maneras de hacer caber 8 vecinos en esta corona circular. ¿Ya? Acá no hay rigidez, hay flexibilidad, ¿ya? Porque hay un poco de libertad de moverlo un poco más lejos o más cerca del centro y no hay información suficiente para obtener una configuración única y rígida, ¿ya? Pero si quiero que X y sus vecinos, ¿ya? A la vez X y todos sus 8 vecinos tengan 8 vecinos a la vez, cada uno, entonces deben estar conectados en ese grafo de contacto, ¿ya? Entonces, este debe tener 8 vecinos y después cada uno de los vecinos debe también tener vecinos. Y entonces uno demuestra que debe haber estas conexiones no solo entre es el vecino con el vecino siguiente en el sentido de la próxima conexión con el centro, sino también la segunda conexión con el centro debe estar conectada con él para unos de los vecinos, ¿ya? Entonces es necesario que formar estos cuadrados donde también aparecen no solo esta diagonal, sino que también la diagonal opuesta, ¿ya? Entonces hay una discusión geométrica que subdivide en casos y ocupa Ok. Entonces, bueno, lo que decía es que las configuraciones deben formar cuadrados rígidos, ¿ya? Como que la idea es que si este punto primero veo que tiene 8 vecinos, pero si por si acaso, si ninguno de los vecinos no se conecta al vecino 2 veces, no al próximo vecino, sino que al sucesivo, entonces con esto sigue que este elemento en particular no puede a su vez tener 8 vecinos. O sea, no hay bastante espacio para ponerle 8 vecinos, excepto que si ocupa uno de los vecinos precedentes. Esto es un poco la idea. Pero uno necesita hacer como discusión de varios casos y sale unas 3 páginas de demostración, ¿ya? Entonces uno demuestra que si pasa esto, si X y sus vecinos tienen cada uno 8 vecinos, es que se forman esos cuadrados en el grafo de contacto, ¿ya? Y tener esto en el grafo de contacto, ¿se acuerdan que esto significa, si tengo esto y los 4 lados en el grafo de contacto, automáticamente este debe ser igual a 1 y este debe ser igual a raíz de 2, ¿ya? Así que es una configuración rígida, es una tensegridad rígida y la tensegridad tiene acá puntales, ¿ya? Porque la distancia puede ser más larga debe ser más larga o igual que 1 y más chica o igual que raíz de 2, ¿ya? Así que acá hay cables, en las diagonales hay cables y en los lados hay puntales, ¿ya? Entonces tengo una tensegridad rígida en el interior de mi configuración y dado que cada una de estas tensegridades es rígida, significa que mi configuración total es rígida y que si es que es rígida, es que hay un único mínimo de mi energía de interacción entre puntos, ¿ya? Y así es, digamos, la base de la demostración del facto que con esta otra energía minimizando obtengo un retículo cuadrado, no triangular, ¿ya? Y después, claro, después hacemos también la perturbación ocupando el método de Tile, ¿ya? Y es la parte más, el artículo es bastante largo a causa de hacer bien esta perturbación y llegar a una clase más larga de potenciales
que no solamente el caso base, digamos. Y desde ahí, o sea, el facto que de darse cuenta que acá aparece una tensegridad, una estructura rígida de tensegridad en problemas de mínimo de energía, y está conectada con el comportamiento del potencial. ¿Ya? El importante, ¿por qué sale esta tensegridad donde acá se pueden alargar los lados y acá achicar? Y no más. Porque acá puse que el conjunto de largos es entre 1 y raíz de 2. ¿Ya? Y entonces cuando tengo lados de ese tamaño me dan puntales. Si tengo lados de este tamaño en el grafo de contacto y lados de ese tamaño en el grafo de contacto me dan cables. ¿Ya? Entonces el facto de tener acá un intervalo me induce cables y puntales en el grafo de contacto si se realizan unas distancias especiales. ¿Ya? Y entonces, como última parte de la clase, quería mencionar que uno podría hacerlo más, intentar generalizar esto, ¿ya? Y esto no es, queda es en desarrollo esta parte. Pero también, o sea, hay mucha libertad, es como un problema muy... hay muchas direcciones y no toda la puedo trabajar yo ¿ya? Y los colaboradores, ¿ya? Entonces, uno puede tomar una tensegridad rígida que tiene solo dos distancias y donde los largos 1 son puntales y los largos R0 son cables. Y después intentar teselar el espacio con esta tensegridad, ya como lo hemos hecho con los cuadrados, ¿ya? En el caso del retículo cuadrado. Y en el caso del retículo triangular, había que R0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, acá debía ser a lo mismo los lados de los triángulos formados en el caso del retículo triangular, cuando R0 es igual a 1, esto es cuando R0 es igual a raíz de 2. Acá deberían ser a la vez cables y puntales, así que son barras, o sea que no se pueden ni alargar ni achicar. ¿Ya? Y me daba una tensegridad rígida que son triángulos. Acá me dan, ¿cómo se llaman? Cuadrados rígidos. Y estos pueden teselar el espacio, ¿ya? Cuadrados o triángulos pueden teselar, bueno, en este caso el espacio es R2, ¿ya? Y con este potencial y este tipo de configuración, puedo pensar que hay una configuración optimal, ¿ya? Y encontrar optimalidad y después hacer el resultado de perturbación. Y esto lo puede hacer más, intentar más en general, no estando solo en 2 dimensiones, sino más en general. Y digamos que esta es mi motivación para estudiar tensegridades, para poder catalogar tensegridades que pueden ayudar en problemas de energía. ¿Ya? Y ya, esto es todo. Lo siento por las interrupciones que no dependían de mí, pero ojalá hayan comprendido que más allá de estudiar las tensegridades en sí, también se pueden entrar en problemas de empaquetamiento y también puede ser de energía. ¿Ya? Y la parte con aplicarle a problemas de energía, hay mucho donde uno puede ejercitar su creatividad para desarrollar esta dirección. Esto. Así que ya, yo ahí concluiría la clase.